El siglo I después de Cristo fue un periodo tumultuoso en la región de Judea y Galilea, donde Jesús vivió y predicó. En este momento, Judea era una provincia del vasto imperio romano, gobernada por un procurador romano. A pesar de estar bajo dominio romano, la tierra de Judea tenía una identidad y una cultura judía fuerte, y su pueblo anhelaba la liberación del yugo romano. El judaísmo del primer siglo estaba marcado por una diversidad de creencias y prácticas. Se practicaban diferentes ideologías, incluyendo los fariseos, saduceos, esenios y los celotes. Cada una tenía su propia interpretación de la ley judía y su visión sobre el futuro del pueblo judío. Los fariseos eran conocidos por su énfasis en la observancia estricta de la ley y las tradiciones judías, mientras que los saduceos eran una élite sacerdotal más preocupada por los asuntos políticos y religiosos. Los celotes, por otro lado, eran un grupo radical que abogaba por la resistencia armada contra el dominio romano. Jesús nació en la pequeña aldea de Belén y pasó gran parte de su vida en Nazaret, en la región de Galilea. A una edad temprana, comenzó a predicar un mensaje de amor, perdón y salvación, atrayendo seguidores y suscitando tanto admiración como controversia. Durante su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros, como sanaciones, exorcismos y la multiplicación de panes y peces. También enseñó en parábolas, utilizando historias simples y cotidianas para transmitir verdades espirituales profundas. Las enseñanzas de Jesús y su creciente popularidad provocaron tensiones con las autoridades religiosas judías, especialmente los fariseos y los saduceos, que veían a Jesús como una amenaza para su autoridad y la estabilidad del orden social. Además, las autoridades romanas también veían con recelo a Jesús y su movimiento, especialmente cuando sus enseñanzas tenían connotaciones políticas o mesiánicas. Temían que Jesús pudiera incitar a la rebelión contra el dominio romano. La última semana de la vida de Jesús está marcada por una serie de eventos significativos. Durante la fiesta de la Pascua judía, Jesús llegó a Jerusalén, donde fue recibido con aclamaciones como un rey mesiánico. Sin embargo, pronto se enfrentó a la hostilidad de las autoridades religiosas. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, conspiró con los líderes religiosos para entregar a Jesús a cambio de dinero. Judas identificó a Jesús con un beso en el jardín de Getsemaní, donde Jesús había ido a orar. Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, donde fue acusado de blasfemia y subversión. Aunque las autoridades religiosas no tenían autoridad para ejecutar a Jesús, lo entregaron al gobernador romano, Poncio Pilato, acusándolo de sedición contra Roma. Pilato, después de interrogar a Jesús, declaró públicamente que no encontraba ninguna culpa en él, pero cedió a las presiones de la multitud y de los líderes religiosos. Decidió sentenciar a Jesús a muerte por crucifixión, una forma de ejecución romana reservada para los criminales más despreciables y rebeldes. Jesús fue golpeado, flagelado y obligado a llevar su propia cruz hasta el Gólgota, donde fue crucificado junto a 2 criminales. Durante su agonía en la cruz, Jesús pronunció varias palabras, incluyendo la famosa frase Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Finalmente, Jesús murió en la cruz y su cuerpo fue colocado en una tumba prestada por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había sido seguidor secreto de Jesús. La muerte de Jesús fue un evento impactante que conmocionó a sus seguidores y desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Los apóstoles fueron los discípulos más cercanos de Jesús, elegidos específicamente por él para llevar a cabo su obra en la tierra y para ser testigos de su vida, enseñanzas, milagros y resurrección. La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Jesús seleccionó a 12 hombres para ser sus apóstoles, y aunque no todos tienen el mismo grado de prominencia en los relatos del Evangelio, cada uno desempeñó un papel único en el ministerio de Jesús y en el establecimiento de la iglesia primitiva.
La relación entre Jesús y sus apóstoles era profunda y significativa. Durante su ministerio, Jesús pasó mucho tiempo enseñando, entrenando y compartiendo su vida con estos hombres, preparándolos para continuar su obra después de su partida. Pedro, el líder impetuoso. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Era pescador de profesión y se convirtió en uno de los líderes prominentes entre los apóstoles. A menudo, Pedro era conocido por su temperamento impetuoso y su propensión a hablar y actuar sin pensar. Sin embargo, también fue un hombre de profunda fe y devoción a Jesús, quien lo llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Pedro tuvo varios momentos destacados en su relación con Jesús, incluyendo su confesión de que Jesús era el Cristo, su intento de caminar sobre el agua, su negación de Jesús durante su juicio y su restauración después de la resurrección de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Pedro emergió como uno de los líderes clave de la iglesia primitiva y desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo. Juan, el discípulo amado. Juan, el hermano de Jacobo, era un pescador que junto con su hermano, fue llamado por Jesús mientras trabajaba en su barco en el mar de Galilea. Juan es conocido en los evangelios como el discípulo amado, una descripción que sugiere una relación especialmente cercana con Jesús. A menudo se le encuentra junto a Jesús en momentos significativos, como la última cena y la crucifixión. La relación entre Jesús y Juan parece haber sido una de confianza mutua y amor profundo. Juan capturó la esencia del mensaje de Jesús en su evangelio y en sus cartas, enfatizando el amor como el núcleo de la enseñanza de Jesús. Después de la muerte de Jesús, Juan continuó su labor como líder en la iglesia primitiva y se cree que escribió el libro del Apocalipsis. Santiago y Juan, los hijos del trueno. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran pescadores y hermanos que fueron llamados por Jesús mientras trabajaban en su barco junto con su padre. Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, quizás en referencia a su temperamento apasionado y enérgico. Santiago y Juan ocuparon un lugar destacado entre los apóstoles y fueron testigos de eventos importantes en la vida de Jesús, como la transfiguración y la oración en el huerto de Getsemaní. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado por su fe, ejecutado por Herodes Agripa y en el año 44 después de Cristo. Juan, por otro lado, vivió hasta una edad avanzada y desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva. Tomás, el escéptico. Tomás, también conocido como el gemelo o Dídimo, era uno de los 12 apóstoles. A menudo se lo recuerda por su incredulidad después de la resurrección de Jesús. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor resucitado, Tomás declaró que no creería a menos que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús por sí mismo. Jesús luego se le apareció a Tomás y lo invitó a tocar sus manos y su costado, lo que llevó a Tomás a proclamar, Señor mío y Dios mío. Aunque Tomás fue conocido por su escepticismo, también fue un seguidor devoto de Jesús y estuvo dispuesto a seguirlo incluso en momentos de peligro. Después de la ascensión de Jesús, Tomás continuó su labor como apóstol y se cree que llevó el Evangelio a regiones distantes como la India, donde eventualmente fue martirizado por su fe. Judas Iscariote, el traidor. Judas Iscariote, aunque era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, es quizás el más infame de todos debido a su traición. Judas era el tesorero del grupo y, según los evangelios, tenía una inclinación hacia el robo. Fue él quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, identificándolo ante las autoridades religiosas con un beso en el jardín de Getsemaní. La traición de Judas llevó a la detención y crucifixión de Jesús, y aunque más tarde se arrepintió y devolvió el dinero, su acción tuvo consecuencias devastadoras. Judas, lleno de remordimiento, se suicidó, colgándose a sí mismo. Su traición y muerte son un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado y la traición. Mateo, el recolector de impuestos convertido. Mateo,
también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos que fue llamado por Jesús mientras trabajaba en su oficina de recaudación. Su llamado es uno de los eventos más destacados en los relatos de los Evangelios, ya que muestra la gracia transformadora de Jesús al llamar a un pecador como Mateo para ser uno de sus discípulos. Mateo dejó su trabajo como recaudador de impuestos y siguió a Jesús, convirtiéndose en uno de los 12 apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, Mateo continuó su labor como discípulo y eventualmente escribió el Evangelio que lleva su nombre, un relato detallado de la vida, enseñanzas, milagros y resurrección de Jesús. Los otros apóstoles. Además de los apóstoles mencionados anteriormente, también hubo otros que desempeñaron un papel importante en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva. Estos incluyen a Andrés, el hermano de Pedro, Felipe, Bartolomé, Simón el Cananeo, Judas Tadeo, y Matías, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote después de su traición y muerte. Cada uno de estos apóstoles tenía una historia única y un llamado personal por parte de Jesús. Aunque no todos reciben la misma atención en los relatos de los Evangelios, todos desempeñaron un papel crucial en el cumplimiento de la misión de Jesús en la tierra y en el establecimiento de la iglesia primitiva. Los apóstoles jugaron un papel fundamental en el desarrollo temprano del cristianismo y en la propagación del Evangelio por todo el mundo conocido. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, lo que les dio poder y autoridad para llevar a cabo la misión de Jesús. Los apóstoles fueron testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y su testimonio sirvió como base para la fe cristiana. A través de su predicación, enseñanzas y milagros, los apóstoles establecieron comunidades cristianas en todo el mundo mediterráneo y sentaron las bases para la expansión futura del cristianismo. El relato de la resurrección de Jesús y sus apariciones a los apóstoles es uno de los eventos más significativos en la historia cristiana. La resurrección de Jesús no solo confirma su divinidad y poder sobre la muerte, sino que también establece las bases de la fe cristiana. Aquí te ofrezco una expansión detallada de este importante evento y sus consecuencias. La resurrección de Jesús comienza en la mañana del primer día de la semana, después del sábado judío, cuando varias mujeres, incluyendo a María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, se dirigieron al sepulcro de Jesús para ungir su cuerpo con especias. Al llegar, encontraron la piedra que cubría la entrada removida y el sepulcro vacío. Desconcertadas, entraron al sepulcro y encontraron a un ángel que les anunció la resurrección de Jesús. Jesús se apareció primero a las mujeres que visitaron su tumba. A María Magdalena, quien permaneció llorando fuera del sepulcro, Jesús se le apareció y le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» María, sin reconocerlo al principio, lo confundió con el jardinero hasta que Jesús la llamó por su nombre, momento en el que ella lo reconoció y se regocijó. Jesús le encargó que anunciara su resurrección a los discípulos. Después de las apariciones a las mujeres, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, demostrando su resurrección y fortaleciendo su fe. Una de las apariciones más destacadas fue a 2 discípulos en el camino a Emaús. Los discípulos, desanimados y confundidos por la muerte de Jesús, caminaban tristemente cuando Jesús se les unió en el camino, pero ellos no lo reconocieron. Durante la cena, Jesús partió el pan y lo dio a ellos, momento en el que sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Después de su partida, los discípulos regresaron a Jerusalén para contar a los demás lo que habían visto. Jesús se apareció también a los discípulos reunidos en el cenáculo, donde les mostró sus manos y su costado, evidencia de su crucifixión y resurrección. Esta aparición incluyó al apóstol Tomás, quien inicialmente dudaba de la resurrección de Jesús hasta que Jesús se le apareció y le permitió tocar sus heridas, lo que llevó a Tomás a proclamar, «Señor mío y Dios mío».
En otra aparición significativa, Jesús se apareció a varios de sus discípulos mientras pescaban en el mar de Galilea. Después de una noche infructuosa de pesca, Jesús apareció en la orilla y les instruyó a echar las redes en el lado derecho del barco, lo que resultó en una gran captura de peces. Después de la cena, Jesús restauró su relación con Pedro, quien había negado conocerlo 3 veces antes de su crucifixión, encargándole apacentar a sus ovejas y recordándole que lo siguiera. Después de sus apariciones a los discípulos, Jesús les dio la gran comisión, instruyéndoles a predicar el Evangelio y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús prometió estar con ellos siempre, incluso hasta el fin del mundo. Luego, en el Monte de los Olivos, Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos, dejándolos con la promesa de que enviaría el Espíritu Santo para capacitarlos para su misión. La resurrección de Jesús tuvo un profundo impacto en sus seguidores y en la historia del cristianismo. Transformó a los discípulos de temerosos y desanimados en testigos valientes y apasionados del Evangelio. La realidad de la resurrección confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías esperado, y estableció la base de la fe cristiana en la vida, muerte y resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús confirmó su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Para los seguidores de Jesús, la resurrección demostró que sus enseñanzas sobre el reino de Dios, el perdón de los pecados y la vida eterna eran verdaderas y dignas de ser seguidas. La resurrección validó todo lo que Jesús había dicho y hecho durante su ministerio terrenal. La resurrección fortaleció la fe de los seguidores de Jesús y les dio una nueva esperanza en medio de la desesperación y el desconcierto que siguieron a su crucifixión. Antes de la resurrección, los discípulos estaban desanimados y llenos de miedo, pero la experiencia de ver a Jesús resucitado les llenó de alegría y convicción. La resurrección les recordó que Jesús tenía el poder sobre la muerte y que su promesa de vida eterna era segura. La resurrección unió a la comunidad de seguidores de Jesús en una comunidad de fe sólida y comprometida. Los discípulos, que antes estaban dispersos y temerosos, se reunieron en comunión y oración para compartir su experiencia de la resurrección y fortalecerse mutuamente en la fe. La resurrección les dio un propósito común y los impulsó a trabajar juntos para difundir el Evangelio. La resurrección de Jesús se convirtió en el centro del mensaje de los seguidores de Jesús y en el núcleo de su testimonio. Los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección y proclamaron con valentía este hecho ante quienes estaban a su alrededor. Su testimonio de la resurrección inspiró a otros a creer en Jesús como el Salvador y Señor. La resurrección de Jesús infundió a los seguidores de Jesús con la esperanza y la certeza de la vida eterna. Sabían que, al igual que Jesús había vencido la muerte, también serían resucitados para vivir con Él en el reino de Dios. Esta esperanza les dio fortaleza para enfrentar la persecución, el sufrimiento y la muerte con valentía y confianza. La resurrección de Jesús provocó una transformación radical en la vida de los seguidores. Pasaron de ser hombres temerosos y dudosos a ser apasionados y comprometidos con el mensaje de Jesús. Su encuentro con el Cristo resucitado cambió su perspectiva, su carácter y sus prioridades, y los impulsó a vivir vidas de santidad, amor y servicio. La resurrección de Jesús empoderó a los seguidores para llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado. Les dio el Espíritu Santo para capacitarlos y guiarlos en su labor de predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. La resurrección les recordó que Jesús estaba con ellos siempre, dándoles la fuerza y la sabiduría que necesitaban para cumplir su llamado. La resurrección de Jesús también despertó la expectativa entre los seguidores de su pronto retorno. Sabían que Jesús había prometido volver algún día para llevarlos consigo al cielo, y vivieron en anticipación y preparación para ese día. Su fe en la resurrección de Jesús les dio la confianza de que su Redentor volvería para completar su obra de salvación.
En el momento en que Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, el mundo conocido abarcaba principalmente las regiones alrededor del mar Mediterráneo, incluyendo el Levante, Asia Menor, el norte de África y partes de Europa. Estas áreas estaban influenciadas por diversas culturas y religiones y eran atravesadas por importantes rutas comerciales y de comunicación. La Gran Comisión se registra en varios pasajes de los Evangelios, cada uno ofreciendo una perspectiva única del mandato de Jesús a sus discípulos. Mateo 28:18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 al 16, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lucas 24:46 al 49, y les dijo, Así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre ha prometido, pero permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. Estos pasajes enfatizan la autoridad de Jesús, el mandato de predicar el Evangelio, el bautismo como símbolo de fe, el arrepentimiento y el perdón de pecados, y la promesa del Espíritu Santo para capacitar a los discípulos en su misión. La Gran Comisión tiene varios aspectos significativos que han dado forma a la identidad y la misión de la Iglesia cristiana a lo largo de la historia. Autoridad de Jesús. Jesús proclama que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto subraya su soberanía y su derecho de enviar a sus discípulos en su nombre. Universalidad del Evangelio. La comisión de Jesús es para todas las naciones. No está limitada por fronteras geográficas, culturales o étnicas. El Evangelio es para todos, sin importar su origen o condición. Hacer discípulos. El énfasis principal de la Gran Comisión es hacer discípulos. Esto implica más que simplemente convertir a las personas, implica llevarlas a una relación de aprendizaje y seguimiento de Jesús. Bautismo y enseñanza. Jesús instruye a sus discípulos a bautizar a los nuevos creyentes y enseñarles a obedecer todo lo que Él ha mandado. El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo, mientras que la enseñanza implica la transmisión de la doctrina y las enseñanzas de Jesús. Presencia continua de Jesús. Jesús promete estar con sus discípulos siempre, hasta el fin del mundo. Esta promesa asegura que los discípulos no están solos en su misión, sino que tienen la presencia y el poder de Jesús con ellos. Después de recibir la Gran Comisión, los discípulos de Jesús comenzaron a predicar el Evangelio y a ser discípulos tal como Jesús les había encomendado. En los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los primeros seguidores de Jesús obedecieron este mandato. Los discípulos comenzaron a predicar abiertamente el Evangelio en Jerusalén y más allá, proclamando la muerte y resurrección de Jesús y llamando al arrepentimiento y la fe en Él. Los que creían en el mensaje del Evangelio eran bautizados y se unían a la comunidad de creyentes, donde se les enseñaba y se les equipaba para vivir una vida de discipulado. Los discípulos se aventuraron más allá de Jerusalén, llevando el Evangelio a diferentes ciudades y regiones. A través de sus viajes misioneros, establecieron nuevas comunidades de fe y extendieron el mensaje de Jesús a personas de diferentes culturas y contextos. Los discípulos no solo hicieron discípulos individuales, sino que también entrenaron y equiparon a líderes para liderar y pastorear las nuevas comunidades de creyentes. Esto aseguró la continuidad y el crecimiento del movimiento cristiano.
Los viajes misioneros de los apóstoles fueron un componente crucial en la expansión del cristianismo en los primeros años de la Iglesia primitiva. Estos viajes llevaron el mensaje de Jesús a diversas regiones del mundo conocido en ese momento, estableciendo comunidades de fe y sembrando las semillas del Evangelio en nuevos territorios. A continuación, exploraremos en detalle los viajes misioneros de algunos de los apóstoles más prominentes, así como su impacto en la difusión del cristianismo. Viajes misioneros de Pablo. Pablo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, fue uno de los misioneros más influyentes en la historia del cristianismo. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo emprendió varios viajes misioneros que llevaron el Evangelio a numerosas ciudades y regiones del Imperio Romano. Aquí están sus principales viajes. Primer viaje misionero, años 45 a 49 después de Cristo. El primer viaje misionero de Pablo comenzó en Antioquía de Siria y lo llevó a través de Chipre y Asia Menor, actual Turquía. En este viaje, Pablo y su compañero Bernabé predicaron el Evangelio en ciudades como Salamina, Pafos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, estableciendo comunidades de fe en el proceso. Segundo viaje misionero, años 49 a 52 después de Cristo. El segundo viaje misionero de Pablo comenzó con una disputa con Bernabé y la selección de Silas como su nuevo compañero. En este viaje, Pablo viajó a través de Asia Menor y llegó a Macedonia y Acaya, Grecia. Visitó ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, donde estableció iglesias y continuó predicando el Evangelio. Tercer viaje misionero, años 53 a 57 después de Cristo. En su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Asia Menor y visitó varias ciudades donde había establecido iglesias en sus viajes anteriores. Luego viajó a Grecia, donde pasó un tiempo en Corinto, antes de regresar a Jerusalén a través de Macedonia y Asia Menor. Durante este viaje, Pablo escribió varias de sus cartas a las iglesias. Viaje a Roma, años 59 a 61 después de Cristo. Después de ser arrestado en Jerusalén, Pablo apeló a su ciudadanía romana y fue llevado a Roma para ser juzgado ante el emperador. Durante su viaje a Roma, Pablo predicó el Evangelio a las personas que encontró en el camino y estableció contacto con las comunidades cristianas en las ciudades donde se detuvo. Prisión en Roma, años 61 a 63 después de Cristo. Pablo pasó aproximadamente 2 años bajo arresto domiciliario en Roma, donde escribió varias de sus epístolas, incluidas Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. A pesar de estar encarcelado, Pablo continuó predicando el Evangelio y compartiendo su fe con aquellos que lo visitaban. Viajes misioneros de Pedro y otros apóstoles. Además de Pablo, otros apóstoles también llevaron el Evangelio a diferentes regiones durante los primeros años de la Iglesia primitiva. Aunque hay menos registros detallados de sus viajes, se cree que Pedro, Santiago, Juan y otros apóstoles también jugaron un papel importante en la difusión del cristianismo. Algunos de sus viajes incluyeron Pedro y la misión en Judea y Samaria. Después de Pentecostés, Pedro y los otros apóstoles comenzaron su ministerio en Jerusalén y sus alrededores, predicando el Evangelio tanto a judíos como a samaritanos. Pedro también visitó varias ciudades en Judea y Samaria, como Jope y Cesarea, donde realizó milagros y estableció comunidades de fe. Pedro en Antioquía. Pedro también visitó la ciudad de Antioquía, que se convirtió en un centro importante para la iglesia primitiva. Allí, predicó el Evangelio a los gentiles y jugó un papel clave en la integración de los creyentes judíos y gentiles en una sola comunidad de fe. Misión de Juan en Asia Menor. Según la tradición cristiana, el apóstol Juan pasó un tiempo en Asia Menor, actual Turquía, donde fundó varias iglesias y escribió el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis. Aunque hay poca evidencia histórica directa de sus viajes, la tradición cristiana sostiene que Juan desempeñó un papel significativo en la difusión del Evangelio en esa región. Los viajes misioneros de los apóstoles tuvieron un impacto significativo en la difusión del cristianismo en el mundo antiguo.
Algunas de las formas en que estos viajes influyeron en el crecimiento y la expansión del cristianismo incluyen: los apóstoles establecieron comunidades de fe en diferentes ciudades y regiones, donde predicaban el Evangelio y enseñaban a los nuevos creyentes. Estas comunidades se convirtieron en centros de adoración, enseñanza y servicio cristiano. Durante sus viajes, los apóstoles también formaron y equiparon a líderes y ministros para el trabajo del ministerio. Estos líderes locales desempeñaron un papel crucial en el crecimiento y la expansión del cristianismo en sus respectivas comunidades. Durante sus viajes, los apóstoles escribieron cartas y documentos que formarían parte del Nuevo Testamento. Estas escrituras se convirtieron en una parte fundamental de la enseñanza y la doctrina cristiana y ayudaron a preservar y transmitir el mensaje de Jesús a las generaciones futuras. Los apóstoles y otros misioneros enfrentaron numerosos desafíos y persecuciones durante sus viajes, incluido el martirio por su fe en Jesús. Su valentía y testimonio de fe inspiraron a otros a seguir su ejemplo y se convirtieron en un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. Los viajes misioneros de los apóstoles ofrecen varias lecciones importantes para la Iglesia actual. Los apóstoles estaban comprometidos con la misión de difundir el Evangelio en todo el mundo conocido, y su ejemplo nos desafía a seguir su ejemplo y comprometernos con la misión de la Iglesia en el mundo actual. Los martirios de los apóstoles son parte integral de la historia del cristianismo primitivo y de su expansión en el mundo antiguo. Estos hombres, que habían sido testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, enfrentaron persecución, sufrimiento y, en muchos casos, la muerte por su fe en Cristo y su compromiso con proclamar el Evangelio. Santiago, el hermano de Juan, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles, Santiago fue uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén y desempeñó un papel importante en la toma de decisiones y el liderazgo de la comunidad cristiana. Sin embargo, su martirio no se encuentra registrado en el Nuevo Testamento. La tradición cristiana sostiene que Santiago fue martirizado en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo, durante el reinado de Herodes Agripa I. Según el historiador judío Flavio Josefo, Herodes arrestó a Santiago y lo condenó a muerte por su fe en Jesucristo. Santiago fue decapitado por orden del rey y se convirtió en el primer apóstol en dar su vida por el nombre de Jesús. El martirio de Santiago tuvo un profundo impacto en la iglesia primitiva, fortaleciendo la fe de los creyentes y dando testimonio del poder transformador del Evangelio. Su valentía y su disposición para dar su vida por su fe inspiraron a otros a seguir su ejemplo y se convirtieron en un testimonio poderoso del poder de Jesucristo para transformar vidas. Pedro, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y uno de los líderes más prominentes de la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús, Pedro desempeñó un papel clave en la predicación del Evangelio y el establecimiento de comunidades cristianas en Jerusalén y otras partes del mundo antiguo. Según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Alrededor del año 64 después de Cristo se dice que Pedro fue arrestado por su fe en Jesucristo y condenado a muerte por crucifixión. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. El martirio de Pedro fue un testimonio poderoso de su fe inquebrantable en Jesucristo y su disposición para dar su vida por el Evangelio. Su valentía inspiró a otros creyentes a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, y su ejemplo continuó siendo una fuente de inspiración para la iglesia primitiva y para las generaciones posteriores de cristianos. Pablo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, fue uno de los misioneros más influyentes en la historia del cristianismo. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio y establecer comunidades cristianas en todo el mundo antiguo.
Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Alrededor del año 67 después de Cristo se dice que Pablo fue arrestado por su fe en Jesucristo y condenado a muerte por decapitación. Aunque no hay registros históricos contemporáneos que confirmen los detalles de su martirio, la tradición cristiana sostiene que Pablo dio su vida por su fe en Jesucristo. El martirio de Pablo fue un testimonio poderoso de su compromiso con el Evangelio y su disposición para dar su vida por la causa de Cristo. Su ejemplo de valentía y sacrificio inspiró a otros a seguir su ejemplo y su legado continuó siendo una fuente de inspiración para la iglesia primitiva y para las generaciones posteriores de cristianos. Martirio de Andrés. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y un misionero destacado en la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús, Andrés desempeñó un papel importante en la predicación del Evangelio y el establecimiento de comunidades cristianas en diferentes partes del mundo antiguo. Según la tradición cristiana, Andrés fue martirizado en la ciudad de Patras, en Grecia, durante el reinado del emperador Nerón. Alrededor del año 60 después de Cristo se dice que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, como testimonio de su fe en Jesucristo. El martirio de Andrés fue un testimonio poderoso de su compromiso con el Evangelio y su disposición para dar su vida por la causa de Cristo. Su valentía inspiró a otros a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, y su ejemplo continuó siendo una fuente de inspiración para la iglesia primitiva y para las generaciones posteriores de cristianos. Martirio de Tomás. Tomás, también conocido como el apóstol Tomás, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y un misionero destacado en la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús, Tomás desempeñó un papel importante en la predicación del Evangelio y el establecimiento de comunidades cristianas en diferentes partes del mundo antiguo. Según la tradición cristiana, Tomás fue martirizado en la ciudad de Madrás, en la India. Durante el siglo I después de Cristo se dice que Tomás fue apedreado hasta la muerte por su fe en Jesucristo, convirtiéndose así en uno de los primeros mártires del cristianismo en la India. El martirio de Tomás fue un testimonio poderoso de su compromiso con el Evangelio y su disposición para dar su vida por la causa de Cristo. Su valentía inspiró a otros a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, y su ejemplo continuó siendo una fuente de inspiración para la iglesia primitiva y para las generaciones posteriores de cristianos. Martirio de Juan. Juan, también conocido como el apóstol Juan, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y uno de los líderes más prominentes de la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús, Juan desempeñó un papel clave en la predicación del Evangelio y el establecimiento de comunidades cristianas en diferentes partes del mundo antiguo. Según la tradición cristiana, Juan fue martirizado en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. Durante el siglo I después de Cristo se dice que Juan fue arrojado a una olla de aceite hirviendo por su fe en Jesucristo, pero milagrosamente sobrevivió ileso. Más tarde, fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. El martirio de Juan fue un testimonio poderoso de su compromiso con el Evangelio y su disposición para dar su vida por la causa de Cristo. Aunque no fue martirizado de la manera tradicional, su sufrimiento y su testimonio continuaron siendo una fuente de inspiración para la iglesia primitiva y para las generaciones posteriores de cristianos. Los martirios de los apóstoles tuvieron un profundo impacto en la iglesia primitiva y en la posteridad. Estos hombres, que habían sido testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, enfrentaron la persecución y la muerte por su fe en Cristo y su compromiso con proclamar el Evangelio. Su valentía y su disposición para dar sus vidas por su fe inspiraron a otros creyentes a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, y su ejemplo continuó siendo una fuente de inspiración para la iglesia primitiva y para las generaciones posteriores de cristianos.
Los martirios de los apóstoles también fueron un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio y de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. El impacto duradero de los testimonios y enseñanzas de los apóstoles en la historia del cristianismo es profundo y multifacético. Su dedicación al Evangelio y su disposición para dar sus vidas por su fe en Cristo dejaron un legado perdurable que ha moldeado la identidad y la práctica de la fe cristiana a lo largo de los siglos. A continuación, exploraremos cómo el testimonio y las enseñanzas de los apóstoles han influido en diversos aspectos de la historia del cristianismo, desde su desarrollo teológico hasta su impacto en la vida cotidiana de los creyentes. El testimonio y las enseñanzas de los apóstoles han sido fundamentales en el desarrollo teológico del cristianismo. A través de sus escritos en el Nuevo Testamento y sus declaraciones doctrinales, los apóstoles sentaron las bases de la fe cristiana y establecieron los principios fundamentales que han guiado la comprensión de los creyentes sobre Dios, Cristo, el Espíritu Santo y otros aspectos de la fe cristiana. El legado de los apóstoles en la fe cristiana es profundo y perdurable. Su dedicación, enseñanzas y testimonio han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia y han moldeado la identidad y la práctica del cristianismo a lo largo de los siglos. A través de sus escritos en el Nuevo Testamento, su labor evangelística y su ejemplo de vida, los apóstoles transmitieron los fundamentos del Evangelio y sentaron las bases para la expansión y el desarrollo de la fe cristiana en todo el mundo. Una de las contribuciones más significativas de los apóstoles a la fe cristiana es la transmisión de la tradición apostólica a través de sus escritos en el Nuevo Testamento. Los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las cartas escritas por los apóstoles ofrecen una visión única de la vida, enseñanzas y ministerio de Jesucristo, así como instrucciones prácticas para la vida de fe de los creyentes. Los apóstoles también establecieron los fundamentos doctrinales del cristianismo, sentando las bases para la comprensión de la fe cristiana en aspectos clave como la Trinidad, la salvación, la Iglesia y la moralidad. A través de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, los apóstoles clarificaron la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, la obra redentora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y la importancia de la comunidad cristiana en la vida del creyente. El testimonio de fe y valentía de los apóstoles sigue siendo una inspiración para los creyentes de todas las épocas. A pesar de enfrentar persecución, oposición y dificultades de todo tipo, los apóstoles perseveraron en su compromiso con el Evangelio y su llamado a difundir la buena nueva de Jesucristo. Su ejemplo de fidelidad y coraje nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe en medio de las pruebas y a proclamar el Evangelio con valentía y convicción. Los apóstoles también nos ofrecen un modelo de ministerio y discipulado para seguir. A través de su labor evangelística, su cuidado pastoral y su formación de discípulos, los apóstoles sentaron las bases para el crecimiento y la expansión de la Iglesia primitiva. Su enfoque en el discipulado personal, la formación de líderes y la plantación de iglesias continúa siendo relevante para la Iglesia hoy en día, inspirándonos a seguir su ejemplo en la obra del ministerio. Los apóstoles también promovieron la unidad y la comunión dentro de la Iglesia primitiva, enfatizando la importancia de la comunidad cristiana en la vida del creyente. A través de sus enseñanzas sobre el amor fraternal, el servicio mutuo y la unidad en Cristo, los apóstoles modelaron la vida en comunidad y nos desafiaron a buscar la unidad en medio de la diversidad en la Iglesia de hoy. El legado de los apóstoles en la fe cristiana es perdurable y sigue siendo una fuente de inspiración y guía para los creyentes de todas las épocas. El impacto duradero de los testimonios y enseñanzas de los apóstoles en la historia del cristianismo es profundo y multifacético. Su dedicación al Evangelio y su disposición para dar sus vidas por su fe en Cristo dejaron un legado perdurable que ha moldeado la identidad y la práctica de la fe cristiana a lo largo de los siglos. A continuación, exploraremos cómo el testimonio y las enseñanzas de los apóstoles han influido en diversos aspectos de la historia del cristianismo, desde su desarrollo teológico hasta su impacto en la vida cotidiana de los creyentes.
El testimonio y las enseñanzas de los apóstoles han sido fundamentales en el desarrollo teológico del cristianismo. A través de sus escritos en el Nuevo Testamento y sus declaraciones doctrinales, los apóstoles sentaron las bases de la fe cristiana y establecieron los principios fundamentales que han guiado la comprensión de los creyentes sobre Dios, Cristo, el Espíritu Santo y otros aspectos de la fe cristiana. El legado de los apóstoles en la fe cristiana es profundo y perdurable. Su dedicación, enseñanzas y testimonio han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia y han moldeado la identidad y la práctica del cristianismo a lo largo de los siglos. A través de sus escritos en el Nuevo Testamento, su labor evangelística y su ejemplo de vida, los apóstoles transmitieron los fundamentos del Evangelio y sentaron las bases para la expansión y el desarrollo de la fe cristiana en todo el mundo. Una de las contribuciones más significativas de los apóstoles a la fe cristiana es la transmisión de la tradición apostólica a través de sus escritos en el Nuevo Testamento. Los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las cartas escritas por los apóstoles ofrecen una visión única de la vida, enseñanzas y ministerio de Jesucristo, así como instrucciones prácticas para la vida de fe de los creyentes. Los apóstoles también establecieron los fundamentos doctrinales del cristianismo, sentando las bases para la comprensión de la fe cristiana en aspectos clave como la Trinidad, la salvación, la Iglesia y la moralidad. A través de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, los apóstoles clarificaron la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, la obra redentora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y la importancia de la comunidad cristiana en la vida del creyente. El testimonio de fe y valentía de los apóstoles sigue siendo una inspiración para los creyentes de todas las épocas. A pesar de enfrentar persecución, oposición y dificultades de todo tipo, los apóstoles perseveraron en su compromiso con el Evangelio y su llamado a difundir la buena nueva de Jesucristo. Su ejemplo de fidelidad y coraje nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe en medio de las pruebas y a proclamar el Evangelio con valentía y convicción. Los apóstoles también nos ofrecen un modelo de ministerio y discipulado para seguir. A través de su labor evangelística, su cuidado pastoral y su formación de discípulos, los apóstoles sentaron las bases para el crecimiento y la expansión de la Iglesia primitiva. Su enfoque en el discipulado personal, la formación de líderes y la plantación de iglesias continúa siendo relevante para la Iglesia hoy en día, inspirándonos a seguir su ejemplo en la obra del ministerio. Los apóstoles también promovieron la unidad y la comunión dentro de la Iglesia primitiva, enfatizando la importancia de la comunidad cristiana en la vida del creyente. A través de sus enseñanzas sobre el amor fraternal, el servicio mutuo y la unidad en Cristo, los apóstoles modelaron la vida en comunidad y nos desafiaron a buscar la unidad en medio de la diversidad en la Iglesia de hoy. El legado de los apóstoles en la fe cristiana es perdurable y sigue siendo una fuente de inspiración y guía para los creyentes de todas las épocas. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.